este penúltimo bloque y nos deja un poco la pelota botando. No sé si el término durabilidad ha aparecido entre ayer y hoy poco o mucho, pero yo creo que es algo ya que se espera que ofrezcan las soluciones en prefabricado de hormigón en general, pero esto también hay que ganárselo, hay que dotarlo. Y para ello tenemos aquí a David Pérez, que es ingeniero civil, director del Departamento Técnico Nacional de Drizoro, fabricante de productos químicos de la construcción, y nos va a hablar de tratamientos de protección interior, de elementos de hormigón prefabricado con soluciones de aplicación en líquido. Así que adelante. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenas tardes casi. En primer lugar, agradecerle la oportunidad a Andece de estar aquí con vosotros y de presentaros pues la parte que nos toca de la protección interior de elementos prefabricados. Vamos a hablar sobre todo de tubos, pero vamos a ver cómo también podemos extrapolarlo, por ejemplo, al caso de los marcos, especialmente para un caso concreto que sería el uso de marcos, por ejemplo, para la creación de estanques de tormenta de aguas pluviales. Os voy a hacer una pequeña presentación de la empresa de Drizoro para los que no nos conozcáis. Drizoro es un fabricante de productos químicos para la construcción español, 100% capital español. La empresa pertenece a una familia y ya con 48 años de experiencia en el sector, ¿vale? Desarrollamos nuestra actividad con un único centro de producción en Torrejón de Ardoz, donde está la fábrica central y digamos lo que sería toda la central de oficinas y demás, y con una serie de delegaciones en España y internacionalmente con la figura de lo que sería el distribuidor, ¿vale? El partner. Como os digo, tenemos un único centro de producción en Torrejón de Ardoz y una serie de delegaciones con personal propio, tanto técnico como comercial, que da atención, digamos, a lo que sería la red nacional de clientes, especialmente empresas especialistas de aplicación según los campos que correspondan. En Drizoro le damos bastante importancia al tema de estar al día en normativa, con las ISOs. Ahora tenemos la 9001, la 14001 y en breve obtendremos la 50001 del tema de la eficiencia energética. Así como, aunque comentaré posteriormente, el tema de la certificación de los productos con las declaraciones ambientales de productos o las EPDs, que nos dan una idea de la huella de carbono y de la eficiencia energética que podemos extrapolar a los productos. Los campos de aplicación en los que somos fuertes, en los que Drizoro tiene bastante presencia, digamos que sería la impermeabilización, especialmente de elementos de hormigón, es donde nació la empresa, desde tratamientos de impermeabilización con sistemas de aplicación en líquido hasta lo que son tratamientos de inyecciones, tratamientos de capilaridad, etcétera. Todo lo que sería el tratamiento del agua, tanto a presión positiva como a presión negativa. La reparación y el refuerzo estructural con morteros en base cemento o en otras bases químicas, como pueden ser, por ejemplo, epoxicemento, morteros tisotrópicos, morteros R3, R4 y el refuerzo estructural, por ejemplo, con materiales de fibra de carbono, algo en lo que también somos bastante fuertes. Y luego protección y decoración de elementos de hormigón, especialmente protección frente a la carbonatación en obra de edificación y en obra civil, y tanto en obra nueva como en rehabilitación. Fundamentalmente en base cemento, pero también en otras líneas de fabricación, como puede ser resinas, epoxi, poliuretano, polureas, metacrilatos, todo tipo de resinas, que es un poco lo que vamos a enlazar con la parte que voy a explicar ahora. ¿Cuál es el índice que vamos a seguir en esta pequeña charla? Pues en primer lugar vamos a ver el objetivo y los campos de aplicación que tenemos con la protección interior de elementos prefabricados. Vamos a ver cómo enlazamos y cómo podemos justificar el cumplimiento con la normativa vigente. Veremos cómo se diseña un sistema de protección en base a resinas y cómo lo vamos a adaptar al caso concreto de prefabricados de hormigón. Vamos a ver alguna referencia de obra y luego intentaremos justificar el incremento de la vida útil que puede tener un elemento prefabricado cuando se protege interiormente, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el objetivo y el campo de aplicación de lo que vamos a ver? Pues principalmente aportar al mercado soluciones que avalen desde un punto de vista técnico la necesidad de revestir interiormente
en este caso un tubo de hormigón prefabricado con materiales líquidos de aplicación preferentemente en la planta de producción. Estamos hablando desde la jornada de ayer y en la jornada de hoy de la necesidad de industrializar todos los campos, todos los elementos de una construcción. Si pretendemos instalar este tipo de revestimientos no podemos ser menos. Tenemos que estar dentro de esta industrialización para que el revestimiento interior prácticamente no bloquee lo que es la cadena de fabricación y posteriormente de montaje del elemento. El ámbito de aplicación van a ser tubos de hormigón y cualquier elemento de hormigón prefabricado que pueda ser objeto de servir como conducción de aguas en obras de saneamiento, como pueden ser digestores, emisarios, colectores, abastecimiento, obras de drenaje transversal, etc. Y el desarrollo de los aspectos relevantes desarrollados va a ser el cumplimiento de la normativa vigente, la impermeabilidad y estanquidad en la medida en la que podamos mejorar la del propio prefabricado, las resistencias químicas, especialmente frente a la corrosión biogénica, y el ataque por CO2 y luego posteriormente pues, otras consecuencias adicionales, ¿no? Como puede ser la reducción del coeficiente de rugosidad de Manin, ¿vale? En cuanto al cumplimiento con la normativa vigente, ha mencionado José Ramón en su anterior exposición los criterios establecidos por la norma, por el complemento nacional, la 127.916, que es el complemento nacional de la norma 1916 para tubos prefabricados. Esta, en la última renovación del año 2025 ya se reflejan las necesidades de la protección interior de los tubos. ¿Qué criterios se siguen? Pues todos los que tenéis aquí, que más o menos son muy parecidos a los que nos aporta la norma 1504 en su parte 2, en la parte de revestimientos de protección del hormigón. Si conocéis un poco la norma, lo importante es diferenciar entre impregnaciones y revestimientos. Aquí vamos a hablar siempre de revestimientos, ¿vale? Las impregnaciones, digamos que no nos servirían para lo que es el régimen hidráulico. Y entonces tenemos que aportar revestimientos que cumplan con todos estos criterios: abrasión, permeabilidad al CO2, permeabilidad al vapor de agua, absorción capilar, permeabilidad al agua, adherencia. Esto va a ser muy importante en lo que os diré en las siguientes diapositivas. Y resistencia a fuertes ataques químicos, especialmente consideraremos la corrosión biogénica, es decir, la resistencia al ácido sulfúrico que pueda tener el revestimiento para proteger al hormigón, ¿vale? Generalmente, fuera del ambiente, digamos, exclusivo de los tubos, ¿cómo se diseña o cómo se ejecuta un sistema de revestimiento de resinas? Pues los pasos son los siguientes. En primer lugar, la preparación del soporte. Necesitamos un soporte poroso, pero lo más regular posible. En función del espesor que le demos a la resina, cuanto menor espesor tengamos, más regular necesitaremos tener el soporte, ¿vale? Pero siempre tener porosidad. Una imprimación que va a garantizar la buena compatibilidad y adherencia entre el soporte de hormigón y el revestimiento que viene posteriormente. Y el revestimiento, que sería, digamos, la resina, el protagonista del sistema, ¿vale? Adicionalmente, en algunos casos, se pueden requerir capas de sacrificio o no. Esto sería el sistema general. ¿Cómo adaptamos esto o qué particularidades va a tener el caso del revestimiento de un tubo interior? En primer lugar, tenemos que considerar que en la preparación del soporte, el tubo, cuando sale de la fabricación, de la cadena de fabricación en planta, digamos que está bastante bien preparado o nos facilita mucho el trabajo a la hora de, por ejemplo, la porosidad ya la tenemos, digamos la limpieza es una fase que va a ser relativamente rápida y no va a perjudicar al proceso de producción. Entonces no tendríamos la necesidad, como puede ser en un parking, por ejemplo, de retirar revestimientos existentes. Entonces esa preparación del soporte la tenemos bastante ganada. El kit de la cuestión aquí reside en la utilización de imprimación y revestimientos especiales. Me explico. Nosotros lo que necesitamos es aportarle al fabricante de prefabricado un sistema de revestimiento que sea lo más rápido posible y que su proceso de instalación no perjudique necesariamente el ritmo que lleva la planta de fabricación, ¿de acuerdo? Esto significa que tenemos que irnos probablemente a revestimientos y a soluciones que sean proyectables, ¿vale? Para que tengamos mayores rendimientos en la mano de obra, pero esos revestimientos proyectables generalmente el problema que tienen es que no pueden ser de curado muy rápido, porque si el
el pod life, el tiempo de vida de la mezcla, es demasiado corto, no permite su proyección. Entonces tenemos que ajustar bien criterios de necesitamos ser rápidos a la hora de ejecutarlo, necesitamos que las resinas sean rápidas a la hora de curar y que estén listas para su transporte y puesta en obra, pero también tenemos que estar seguros de que son los adecuados y que nos van a resistir posteriormente a los criterios que hemos visto anteriormente, ¿vale? A los criterios sobre todo químicos. Y ese es el trabajo que venimos desarrollando más o menos en el último año, dar con esa optimización, digamos, de encajar con imprimaciones especiales y revestimientos especiales. Hay un aspecto que se me ha olvidado y es, si conocéis o estáis habituados a trabajar o conocéis las resinas epoxi, las resinas de poliuretano, sabéis que tienen cierta tolerancia a la humedad. O sea, generalmente los epoxi poliuretanos con la humedad se llevan bastante mal. Tenemos que partir de la base de que cuando sacamos un tubo de fabricación tenemos un hormigón cuyo grado de humedad en el soporte también tenemos que tener en cuenta a la hora de que la resina se comporte bien. Pues esto es también en lo que estamos trabajando para intentar utilizar resinas que sí que tengan cierta tolerancia a la humedad que pueda tener el hormigón recién sacado, por así decirlo. Vamos a ver ejemplos de empleo que podemos tener con este tipo de soluciones. En primer lugar, colectores y elementos prefabricados. Estos son ejemplos de aplicación de revestimiento por el interior. Es importante tener en cuenta que podemos aplicarlos digamos en diámetros superiores más o menos a 1400 por medios manuales, pero a los fabricantes también les tenemos que dar la posibilidad de revestir aquellos tubos en los que no entre una persona por dentro a fabricar. En la industrialización del proceso también tendremos que hacerlo en diámetros pequeños, lógicamente con maquinaria especial. Ejemplos en digestores anaerobios, en depósitos, digamos, anaerobios, donde el ataque químico para la protección del hormigón es bastante importante. Y en este caso, pues bueno, también en una referencia de obra bastante reciente, de hace un par de años más o menos, la impermeabilización de interior del emisario Puerto en Sevilla. Aquí hay partes que se trataron en prefabricado, que es lo que nos lleva hoy, y también partes de hormigón in situ, ¿vale? Aquí tenían un problema muy grande, podría tirarnos bastante tiempo hablando, de la corrosión biogénica, que es de lo que vamos a hablar luego, el ataque polsulfúrico al hormigón, especialmente en la parte no sumergida, ¿vale? Esto es lo que os comentaba antes. Un punto de aplicación bastante interesante es la protección interior de marcos prefabricados para darles su uso como tanques de tormenta de aguas pluviales. Es algo en lo que participamos en una jornada en el mes de junio. Aquí no solo tenemos el tratamiento de lo que sería la parte interior del marco, el que está en contacto con el agua, digamos, sino sobre todo el tratamiento de las juntas. Aquí donde las juntas de goma, por ejemplo, son muy útiles para el tema de los tubos, aquí con las tolerancias que antes también se han mencionado, nosotros podemos proponer soluciones y opciones para tratar las juntas interiormente y exteriormente. Y las soluciones, además, tampoco suelen estandarizarse. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta tolerancias a la humedad, puestas en servicio si son urgentes o no son urgentes. Entonces, digamos que el abanico de opciones se abre bastante en función de si actuamos por dentro o por fuera y de la urgencia y de la humedad que tengamos en la obra en concreto, vamos. Vamos a tratar un poco el tema del incremento de la vida útil y sobre todo, cómo podemos justificarla. En primer lugar, con respecto a la permeabilidad al CO2, es decir, yéndonos a la parte del anexo 12 del código estructural para la estimación de la vida útil del elemento del hormigón, nosotros sabemos que podemos jugar con el concepto de espesor de aire de difusión equivalente, que esto también nos lo va a exigir la parte 2 de la 1504, y sobre todo con el concepto del espesor de capa de hormigón equivalente, que es lo que sí que se establece en el anejo 12, ¿vale? A través de unos modelos matemáticos, decir a cuánto hormigón equivalente puede equivaler a la hora de la penetración del CO2 tu revestimiento aplicado, cuestión de 600, 700 micras, ¿vale? En este caso, Maxuretane Flex es un revestimiento de poliuretano. Nosotros podríamos demostrar y garantizar con ensayos que un revestimiento en unas 600, 700 micras de poliuretano
equivale a 23,5 centímetros de hormigón, insisto, en cuestión de penetración de CO2, ¿vale? Y el siguiente parámetro de protección, especialmente químico, que es el que más nos tiene que interesar en este caso, es el de la protección frente a la corrosión biogénica. Es un tipo de corrosión que se da en ambientes anaerobios, espesadores, digestores, pozos, etc. Las bacterias existentes generan ácido sulfídrico y ese ácido sulfídrico, en contacto con el oxígeno que está presente en el agua, nos puede generar ácido sulfúrico, especialmente peligroso en la parte no sumergida del elemento. Nosotros podemos tener un tubo o tener un elemento de hormigón prefabricado que tenga una vida útil con referencia a los recubrimientos de hormigón, etcétera, que en presencia de ácido sulfúrico no se van a cumplir, porque el ataque del sulfúrico al hormigón va a hacer que esos recubrimientos se pierdan con cierta urgencia. De ahí la necesidad, digamos, de justificar cómo un revestimiento puede aumentar la vida útil del tubo en el caso de conducir pues aguas residuales, ¿vale? ¿Cómo se hace esto, digamos? ¿O cuáles son los retos que tenemos en el futuro? Estandarizar los sistemas de revestimiento. ¿Para qué? Para conseguir espesores mínimos de aplicación. Yo necesito a los fabricantes ofrecerles soluciones lo más óptimas posible, tanto en tiempos de aplicación como en consumo de material, pero a la vez necesito garantizar el espesor mínimo bajo el cual yo sé que soy capaz de resistir a los ataques de sulfúrico, a las permeabilidades, al CO2, todo lo que os he contado hasta ahora. Incidencia en el coeficiente de Manning, cierto modo una consecuencia extra, digamos, es la reducción que podemos tener en el Manning con la aplicación de estos sistemas de revestimiento. Mejorar las puestas en servicio, ir a resinas especiales o acudir con resinas especiales que para nada perjudiquen la puesta en servicio del elemento, y sobre todo acudir con sistemas que nos permitan tolerancia a la humedad en el soporte, que es lo que os he mencionado antes, a la hora de fabricar en línea en la propia planta de prefabricados. Lo he mencionado ya, industrializar el proceso de instalación. Lógicamente, acudir a aplicaciones por métodos de proyección, tanto en diámetros visitables como en diámetros no visitables, con tiempos de curado exigentes y aptos, lógicamente, para cualquier diámetro de conducción. Y luego otras partes, como puede ser dentro de la sostenibilidad y medio ambiente, que también nos pueden exigir la necesidad de tener resinas, revestimientos, sistemas que posean declaraciones ambientales de producto. Lógicamente, en estas soluciones siempre vamos a ir a sistemas que tengan 0% de contenido orgánico volátil y pues intentar también justificar o avanzar en la documentación de la gestión de residuos y de la emisión de sustancias peligrosas hacia el medio ambiente. Esto es un poco en lo que estamos trabajando. Llevamos casi un año ya metidos en este tema, vamos avanzando bastante. Y espero pues en las próximas jornadas que tengamos con Andece pues tener novedades en este aspecto y seguir avanzando, sobre todo también de la mano de los fabricantes. Agradeceros vuestra atención, no sé si voy bien de tiempo más o menos. Si hay alguna pregunta y si nada, pues encantado de estar aquí.